y bien empleados. Mi grupo, evidentemente, votará favorablemente. Muchas gracias. Bueno, solamente comentar, bueno, otra vez el agradecimiento a lo que es la motivación de todos los grupos, pero yo quiero destacar, vamos, no quiero desvirtuar, es una proposición que habla en general, pero no quiero que se reduzca la reclamación principal, que es un corsé para una niña que lleva 2 años esperándolo. A ver, que nos vamos a diluir y entonces, bueno, pues a lo mejor nos colocamos, no es una cuestión de prioridades, evidentemente yo en eso no voy a entrar, pero que yo sigo reclamando ese corsé para esta niña, porque no es el único caso. Hace poco había un niño, o hay un niño, Adrián, del CEISTA Artesos, que tenía el mismo problema, lo que pasa es que lo ha solucionado con una donación privada. ¿Qué significa? Que si una donación privada consigue que un niño en poco tiempo tenga un corsé, significa que hay un fallo muy grande del gobernante de turno, que ahora le toca al PP, evidentemente, de que no tiene bien gestionado cómo facilitar esos recursos que necesita y que a lo mejor no son tan cuantiosos económicamente, con lo cual gastamos más en burocracia que en efectividad. ¿Qué es lo que es una de las cosas que me comentaba a mí la madre de la niña Iria? Que resulta que en toda Andalucía, mira que es grande, solamente hay una ortopedia concertada con la Junta de Andalucía. Una sola, para toda Andalucía. Evidentemente se le acumulará el trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues probablemente deberá descentralizar ese tema y que evidentemente, también me lo comentaba la madre, que hay muchas ortopedias que pueden hacer perfectamente ese corsé. Y como pueden hacer ese corsé, pues no tiene por qué ser esa única ortopedia. Eso es lo que me ha comentado la madre. Pero pues eso se puede cambiar. Eso se puede cambiar. ¿Qué significa? No, ortopedia para este tipo de cosas. Para que te las proporcione la propia eso. Entonces, evidentemente, hay cosas que se pueden mejorar que no son solamente cuestiones económicas, que también, evidentemente, pero que la burocracia muchas veces la ponemos los propios que estamos en las instituciones donde hay que solucionar los problemas rápidamente y ahí no vamos muy, o sea, no salimos muy bien parados en general. Vale, pues nada más que eso. Muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición? Mayoría, ¿no? Vale. Pasamos al siguiente, que es la número 16, proposición del Grupo Municipal Popular sobre la modificación de la legislación relativa a los delitos contra la libertad sexual. Y tenemos una enmienda del Grupo Mixto. ¿El Partido Popular? Gracias. Bueno, el 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Sí es Sí. En esta ley se introduce una modificación sustancial en la calificación de los delitos contra la libertad sexual. Lo que se hace es que pasan a ser todos considerados como agresión sexual, desaparece el tipo del abuso. Esta modificación del Código Penal no es que aglutine el delito del abuso y el delito de agresión, sino que destipifica el primero y, por tanto, supuestos contemplados en este tipo, el tipo del abuso, ya no son delitos, por lo que nos encontramos además con rebaja de las penas, con excarcelaciones y, por tanto, con la desprotección de las víctimas. La entrada en vigor de esta ley ha supuesto la rebaja de las penas, ha supuesto la excarcelación de muchos condenados e incluso, pues lo que ha provocado es una alarma social, como es lógico, entre la población. Y ante estos hechos, el Gobierno de Pedro Sánchez no rectifica y no reconoce el error. Miren, esto ocurre cuando esta ley se redacta por alguien que no es un técnico jurídico, que no es un experto en derecho, y esto es lo que ocurre cuando se hacen leyes basadas únicamente en una ideología política, en vez de formarse o recurrir a equipos formados. Porque además nos encontramos con que informes previos, informes que son 22 en total, desfavorables, de expertos en derecho, de juristas, fueron ignorados y despreciados por el Gobierno. Informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y también por la Agencia de Protección de Datos. Estos informes avisaron de lo que iba a ocurrir antes de que la entrada en vigor de esta ley y qué es lo que finalmente ha ocurrido. Informes que, por cierto, del contenido de los mismos no se ve ni rastro
en la memoria a la que el Ministerio de Igualdad estaba obligada a acompañar de este cambio normativo a todos y cada uno de los diputados del Congreso, que es lo que se obliga por ley a hacer cuando se va a producir un cambio normativo. Ocultaron estos informes que advertían de las consecuencias y, a pesar de las consecuencias de las leyes del sí de sí, de las excarcelaciones, de la rebaja de las penas, Irene Montero ha seguido elogiando esta ley, sigue diciendo que es una ley magnífica, tal y como dice la señora Rosell, la misma señora, por cierto, que después pedía a los medios de comunicación que no publicaran noticias sobre el fiasco de la ley. Una ley que, según un abogado, el abogado de un agresor, decía que el mejor defensor de mi cliente es la señora Irene Montero y es ministra de Igualdad. Ya que no fueron capaces de adelantarse a las consecuencias de la ley, ya que no tuvieron la humildad de dejarse aconsejar, de dejarse asesorar por los expertos, ni de escuchar las advertencias de las instituciones, que ni hablar siquiera de que también se advirtió por parte del Partido Popular, ya que no son capaces de reconocer el error, pónganse por lo menos en el lugar de las víctimas que están viendo cómo sus agresores están saliendo a las calles o se les están reduciendo las penas. En esta proposición pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez la inmediata revisión por la vía de urgencia de esta ley, de esta chapuza, para que nadie que cometa un delito sexual en un futuro, porque lo que ya se han cometido esto ya no tiene remedio, pero que en un futuro no se siga viendo cómo se excarcelan agresores o cómo se les rebajan las penas. Y, por supuesto, también pedimos que se deje de insultar a los jueces y que se respete en todo momento la independencia judicial. Lo que pedimos es que dejen de mirar para otro lado, que aparten las consignas y que rectifiquen, porque a las mujeres no se les protege con consignas vacías, sino con leyes que aporten garantías, seguridad jurídica, leyes bien hechas y que, desde luego, esta ley no lo es. Gracias. Vale. Señora González, ¿no? Bueno, no sé si el señor Cardiel, Sudasti. No, señora González. Bien, gracias. Qué buen chiste, ¿eh? Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial que tiene el Partido Popular absolutamente bloqueando la división de poderes de la democracia, de uno de los pilares de la democracia de nuestro país. Qué buen chiste. Otro chiste también bueno es decir que la pena sea mayor o menor es lo que va a generar que se proteja a las mujeres, ¿no? Quiero decir, no existía hasta ahora una ley integral para estos delitos. ¿Por qué es una ley integral? Porque es una ley que dota de recursos y de derechos a las mujeres víctimas de estos delitos. No existía, solo existía una clase de delito y la persona condenada irá a prisión, pero la persona víctima no tenía ninguna otra protección, en absoluto. No solo no tenía ninguna protección, sino que según la cultura que teníamos jurídica en este país, la víctima era el centro del juicio, porque en función eso de que existiera una distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual se basaba en el concepto de violencia o intimidación, lo que hacía señalar en cada juicio cuál había sido la reacción de la víctima para determinar si había o no había agresión sexual. No sé si se recuerdan ustedes que todo esto viene a raíz de la sentencia de la Manada, que salíamos todas las mujeres feministas a decir no es abuso, es violación, no es abuso, es violación. Y decíamos aquello precisamente por esto, porque ya el hecho de que tuvieran que poner a la víctima en el centro de la prueba de su negativa a ser violada es una aberración absoluta. Entonces, se elimina el concepto de abuso sexual para determinar que cualquier acto sexual sin consentimiento de la mujer es una agresión sexual. Yo celebro eso. Lo celebro muchísimo y entiendo que cualquier país democrático y que se llama feminista debe celebrarlo. No solo ese concepto, que además lo que implica es que aumenta las penas en las agresiones, puesto, a ver, lo de la horquilla, evidentemente si es ahora un acoso callejero
antes no era ni abuso ni agresión y ahora pasa a ser una agresión, evidentemente no está en la misma horquilla que una violación. Por tanto, la horquilla hay que abrirla por debajo para poder incluir este tipo de delitos en agresiones sexuales. Hasta aquí de acuerdo. Señora González tiene que seguir en el siguiente turno de palabra. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias. Vamos por parte. En primer lugar, ha hecho referencia a una rebaja de condena. Lo que ha dado lugar a una rebaja injustificada de las penas no es más que las ganas de algunos juristas de hacer política desde la judicatura y, por otra parte, la incapacidad que han tenido para interpretar leyes que requieren de una amplia formación en materia de perspectiva de género. La opción de unificar las dos modalidades, delictiva, agresión sexual y abuso sexual, amplía los umbrales de la pena, por abajo y por arriba. Las revisiones realizadas se hacen al amparo del principio de retroactividad favorable o indubio pro reo, pero ese principio exige obligatoriamente comparar dos cuerpos legales, Código Penal antiguo y el Código Penal modificado con esta ley, de forma conjunta y no troceada, que es como se ha hecho. Es decir, teniendo en cuenta todo el repertorio de penas que la nueva ley prevé según la gravedad de la agresión. En cualquier caso, como se están dictando sentencias en un sentido y en el otro, lo que sí sería interesante es que el Tribunal Supremo unifique criterio cuanto antes. Después, por otra parte, habla en su propuesta de que la Judicatura rechaza la ley, el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, las críticas de prestigiosos juristas, etcétera. A ver, no voy a poner yo aquí de manifiesto algo que ya por todos he sabido, que es la idea del compadreo de los jueces con la derecha en este país. Nada más tenemos que ver el golpe que acaban de dar encima de la mesa. Sobre ese informe, en el que se pronunciaban sobre la reducción de máximos, que en un principio se preveía, el Ministerio de Igualdad tomó en cuenta ese criterio, manteniendo los máximos respecto a la regulación anterior, y la propuesta del Ministerio de Justicia se corrigió en el cuadro penológico. No hubo enmienda ni propuesta para plantear la necesidad de incluir en el anteproyecto una disposición transitoria específica. La del cambio de paradigma y la formación de la judicatura en perspectiva de género. El solo sí es sí hecho ley. La idea de poner en el centro de la legislación sobre violencia sexual el consentimiento. La agresión sexual se produce siempre, lo ha comentado Kika, que no existe ese consentimiento y no es necesaria la demostración de violencia o intimidación. Pero que es que esto no es nuevo. Que es que el PP a estas alturas ya no engaña a nadie, tiene una larga tradición, tiene un amplio currículum de voto en contra de cualquier propuesta que ha supuesto un avance en derecho y en protección de los derechos de la mujer. Es cierto que se apoyan en ciertos sectores del PSOE y ciertas asociaciones de su órbita que no soportan que el feminismo impugnatorio, el que de verdad levanta alfombra y abre ventana, haya llegado a las instituciones de la mano de las organizaciones que estamos a su izquierda. Por eso se posicionan en contra de esta ley. ¿Con qué cara vienen ustedes a hablar hoy en nombre de las feministas de este país y compadrean con quienes han insultado y ejercido violencia machista sobre la ministra de Igualdad? ¿Con qué cara vienen ustedes a darnos a nosotros lecciones? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Siguiente grupo por intervenir, señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros desde Ciudadanos, en esta línea de la moción del Partido Popular de revisar la ley por vía de urgencia, o bien también de la enmienda de Ganemos, en la que pide resolver la posibilidad, que al final es revisar realmente, cuando le pide que se resuelva esa posibilidad, están pidiendo también revisar esa ley, nosotros estamos de acuerdo. Porque nosotros presentamos, votamos a favor de esta ley en el Congreso, y nosotros presentamos también en el periodo de enmienda una enmienda que fue rechazada en el Senado, que también trataba este asunto sobre esa posibilidad de la rebaja de penas. Quiero que quede claro que nosotros sí entendemos, por eso fue nuestro voto a favor, que con esta ley realmente las mujeres están más protegidas en su libertad de lo que estaban anteriormente. Por eso nosotros en el Congreso votamos a favor. Pero eso no quita, como se está demostrando actualmente, y estaba leyendo ahora mismo alguna noticia muy reciente que nos habla ya de que más de 100 agresores sexuales se están beneficiando de esta ley. Por eso digo que el hecho de que sea más beneficiosa esta ley que la anterior no quita que para perfeccionarla tengamos que ser humildes, tengamos que ser autocríticos, reconocer realmente que puede haber, que hay un error en esa ley por la que se están beneficiando
muchos condenados, y yo no creo que sea por maldad de los jueces, como ha venido a decir usted, es porque cuando interpretan esa ley, y yo no soy jurista, pero usted sabe también que cuando interpretan esa ley o un abogado defensor pide una revisión de la condena, el juez ahí está obligado a aplicarle lo que sea más ventajoso. Y esta ley resulta que tiene ese fallo por el que resulta más ventajoso, y estamos viendo esta reducción de las penas. Por tanto, entendemos que tenemos que ser responsables, hay que ser autocríticos, toca desde luego llevar a cabo una modificación legal para bien revisar, no sé si revisar la ley íntegra o solamente revisar esa posibilidad que está ocurriendo, pero sí es cierto que hay que sentarse a revisar esta ley. Toca ser humilde, no hacer lo que ha hecho la señora ministra de Igualdad, Montero, que es inmediatamente arremeter de forma furibunda contra los jueces, que es lo que hace siempre, en vez de reconocer que sí, que puede haber un error, y oye, las cosas para mejorarlas hay que sentarse y tratar con todos los expertos, ver de nuevo esos informes que se presentaron, creo que fueron más informes que alertaban de esta situación sobre esta ley. Oye, nos sentamos, la modificamos y dejamos la ley lo más perfecta que se pueda, de forma que estos condenados no puedan ver rebajadas sus penas. Por tanto, nuestro voto es, no sé, yo creo que la enmienda no se vota la enmienda o sale adelante, se votará ahora, ¿no? El Partido Popular tiene que decir si la acepta o no. Nosotros estamos a favor de la enmienda porque quizás no sea necesario revisar toda esa ley, porque nosotros además votamos que sí. Lo que hay que resolver es esa posibilidad, ese problema que se ha visto de las personas que están saliendo a la calle, y por eso nosotros votaremos en este caso, si saliera adelante la enmienda, bueno, la vamos a votar a favor. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, esta ley, como ya se ha dicho aquí, es una ley integral que contempla todo tipo de agresiones hacia la libertad de las mujeres. Es la primera vez que en este país existe una ley integral que aborda todas las dimensiones del problema y contempla y recoge medidas en materia asistencial, social, sanitaria y de acompañamiento y protección de las víctimas, que es de lo que se trata. El Partido Popular solo ve la parte punitiva, obvia y olvida todo lo bien, todas las bondades que tiene esta ley para proteger a las víctimas, que es de lo que se trata, porque las víctimas necesitan asistencia sanitaria, asistencia social, psicológica, acompañamiento, y todo eso, y para todo eso hay que poner recursos, y eso es lo que pone esta ley, recursos para abordar y proteger y después acompañar y sacar a las víctimas de esa situación tan brutal, tan tremenda, de la que algunas no salen o salen mal a lo largo de su vida, porque es muy difícil salir cuando ha sido agredida por una manada. Por ejemplo, cuando antes, entre otras cosas, al eliminar, como lo bien ha explicado la señora González, que no lo voy a repetir, lo que supone eliminar el abuso y contemplar todas las agresiones como son el acoso sexual, el acoso callejero, el exhibicionismo, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia digital y, por primera vez en nuestro país, también la explotación sexual y la trata con fines de explotación. Toda esta reconocida en esta ley. Reconoce también la violencia económica y la violencia vicaria como formas de violencia. Es decir, un amplio abanico de todas las violencias la recoge esta ley y lo que hace es protegerla. Es verdad que al ampliar la parte punitiva, porque claro, no todos los delitos tienen la misma gravedad, pues está dando lugar a esas interpretaciones con la retroactividad. Y en eso ya está trabajando el Gobierno y ya está trabajando el Congreso. Claro está que si lo amordazan otra vez, a lo mejor no puede seguir trabajando más. Pero bueno, si no lo amordazan, seguirá trabajando a través de eso que están utilizando ustedes para callar al Parlamento, algo que no había ocurrido en este país ni en Europa en toda la historia democrática. Lo ha conseguido el señor Feijóo. Fijaros qué logro se ha apuntado. Amordazar al Parlamento de España. Decía que tiene muchas bondades y que no nos podemos centrar solo en la parte punitiva, que también es importante, evidentemente. Pero, como digo, ya se está trabajando. Si aceptaran la enmienda, que creo que es mucho más razonable y que va en la línea de lo que ya se está haciendo, la enmienda de la señora González, estaríamos a favor de poder votar esta proposición. Si no la aceptan, no, porque lo que ustedes se ciñen es exclusivamente a la parte punitiva y no lo compartimos. Señora Collado, ¿Buena? se le acaba el turno. Gracias. Tiene que cerrar la primera vuelta.
del Partido Popular. Gracias. Bueno, señora Collado, ya le dije ayer, la ley no es buena para las mujeres. La ley es buena para los violadores y para los agresores, que son los que salen y los que ven reducidas sus penas gracias a su ley, a la ley de la señora Montero y a la ley del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. No vemos la parte solo punitiva, señora Collado, lo que vemos son los resultados que provoca la aplicación de esta ley. Una ley que, como le he dicho antes, se ha hecho sin tener presente a los expertos, sin tener presente lo que recogían en sus informes desfavorables y que por eso ahora tenemos lo que tenemos. Al destipificar el abuso, señora Collado y señora González, no se está protegiendo más a las víctimas, todo lo contrario, porque lo que se está haciendo es sacar dos supuestos, dejar fuera dos supuestos como son la de los menores de 16 años o de una persona o de las personas con una discapacidad intelectual. Porque aquí puede haber, sí, aquí puede haber consentimiento. ¿Qué ocurre cuando hay el consentimiento de un menor de 16 o de una persona con una discapacidad intelectual? Se quedan fuera. No están protegidos porque hay consentimiento, media el consentimiento, cosa que ustedes creen que lo principal y lo único que tiene que haber es consentimiento. Bueno, pues en el caso de los menores de 16 y en el caso de personas con discapacidad intelectual que estaban protegidos antes por ese tipo del abuso, ahora no lo están porque la han destipificado ustedes. Señor Ruiz Verdejo, dice que clama al cielo que digan que la interpretación de la ley por los jueces es machista, que ahí está el problema. Mire, es que el problema está en que usted no sabe, por lo visto, que el juez no tiene que interpretar la ley. El juez lo que tiene que hacer es aplicarla. Está bajo el imperio de la ley, solo y exclusivamente. No interpreta la ley porque no es su misión. Formación, no necesita más formación un juez. El juez ya ha sacado una de las oposiciones más difíciles que hay en España, ha pasado por la escuela de jueces, ha pasado por unas prácticas y además recibe una formación continua, entre otras cosas también de género. Por tanto, ni la señora Montero, ni la señora Rosell, ni usted le va a tener que decir al juez cómo tiene que hacer su trabajo, porque su trabajo, como le digo, es aplicar la ley. La ley, esta chapuza jurídica, este bodrio que le pone en las manos el Gobierno de España a los jueces para que lo aplique. Y no tiene más que hacer y por eso se ve reducida las penas y por eso se ven excarcelados los agresores, porque aplican la ley que le da el Gobierno de España. Por otro lado, decirles que, bueno, lo cierto y lo fijo que la entrada en vigor de esta ley lo que ha dejado es desprotegida a las mujeres, ha dejado desprotegido a los menores de 16 y ha dejado también desprotegido a las personas con una discapacidad intelectual. Y esto, en cualquier gobierno democrático, pues le hubiese costado el puesto a la señora Montero o le hubiera costado el puesto al señor Sánchez. Y aquí ni nadie rectifica ni nadie reconoce que se ha equivocado. Lo que debían de hacer es reconocer el error y el mal ya está hecho, pero bueno, que esperemos que en un futuro pues no se siga viendo. Gracias. Segunda vuelta. Bien, gracias. Bien, efectivamente hay una cuestión que ustedes denuncian constantemente el Partido Popular, que esta ley tiene un tono sociológico y político. Es verdad, tiene un tono sociológico y político, que es pasar de la cultura de la violación a la cultura del consentimiento y regularlo. ¿Vale? Ese es el tono sociológico y político. Pero que le voy a recordar una cosa, la primera persona que dijo que había que cambiar el Código Penal respecto de estos delitos fue precisamente una ministra del Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy, porque esta sentencia de la manada salió en 2018 y fue ahí cuando se puso de manifiesto, a raíz, por supuesto, de la presión de todas las personas que salieron a la calle a manifestar la aberración que suponía esa sentencia, su propio gobierno fue el primero que puso en marcha la modificación de la ley respecto de la distinción entre abuso sexual y agresión sexual. Eso luego, finalmente, evidentemente, como todas las leyes, se van trabajando poco a poco, hasta que llega a aprobarse. Es decir, no es una ley redactada por Irene Montero en un momento cualquiera, ni mucho menos, y ese desprestigio que están ustedes constantemente dándole a esta ley, desde luego dice mucho acerca de lo que ustedes quieren pelear por los derechos de las mujeres, que, por cierto,
el Partido Popular no hace más que descalificar esta ley, dijo y anunció que iba a proponer una modificación de la ley en el Congreso de los Diputados que no ha llegado a hacer ni en el Senado, ni ninguna enmienda en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera el Partido Popular tiene claro por dónde va a salir con esta ley. Seguramente porque alguna persona, seguramente mujer, en el Partido Popular ha dicho que eso es una aberración lo que estáis haciendo con este desprestigio. Voy a la enmienda. La enmienda va en el sentido, primero, de la exposición de motivos, no darle más voz a esa mentira que anda diciendo el Partido Popular de que el Consejo General del Poder Judicial advirtió acerca de esto, porque no lo hizo. Lo que hizo fue anunciar que por arriba, la horquilla por arriba, podía disminuir, y entonces se rectificó la ley y se dejó como estaba. Y lo que está ocurriendo ahora, evidentemente, es lo único que estamos de acuerdo, es que lo que está ocurriendo no debe estar ocurriendo. Entonces, entendemos que no se trata de revisar la ley entera, puesto que la ley es una ley beneficiosa para los derechos de las mujeres, y lo que estamos reivindicando es que sí que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que deje de pasar esto de la rebaja de las condenas. Ya se han tomado una medida acerca de una circular en Fiscalía del Estado para que todos los fiscales vayan solicitando lo mismo, y una aclaración en la exposición de motivos. Creemos que se pueden hacer más cosas para garantizar seguridad jurídica en la interpretación. Muchas gracias, señor Ruiz Verdejo. Sí, varias cosas. Empiezo por donde terminaba la compañera, la señora González. En cuanto a esa instrucción dada por la Fiscalía General el 21 de noviembre, en la que se señala que no se revisen las condenas cuando la pena sea susceptible de ser impuesta con la nueva ley. Pero varias cosas que no quisiera que pasaran por alto. A ver, en este país, en esta democracia, la acción legislativa recae en las Cortes. ¿Gustará más o gustará menos? En las Cortes. En las Cortes. Lo que no se puede pretender, y lo que tristemente está pretendiendo, y hemos visto ejemplos muy sonados esta semana, es que desde otro poder, en este caso desde la judicatura, se intente sesgar, matizar, imponer o cambiar la voluntad de las Cortes, que son las legítimamente representadas por los ciudadanos y las ciudadanas para hacer política y llevar a cabo esa competencia en la acción legislativa. Eso en primer lugar. Después, me gustaría que quedara clara otra idea, porque me decía el señor Pérez, hombre, señor Ruiz Verdejo, es que los jueces, parece que los jueces lo están haciendo porque son malos. No, no son malos, señor Pérez, son parte, en algunos casos, son parte. Y eso es lo que nosotros, estamos censurando, algunos, evidentemente no todos, algunos, eso es lo que estamos censurando, que se haga política desde donde no corresponde. Créame que nosotros fuimos el otro día a presentar una denuncia contra el juez que dictó sentencia por el caso de Juana Rivas. Y en esa sentencia se estaba haciendo política. Les guste más o les guste menos. Y yo aquí no me voy a callar eso. Después, por otra parte, varias cosas que ha señalado la señora Martínez. Esta ley no ha tenido presente a los expertos. Hombre, señora Martínez, parece que esta ley es que el Ministerio ha cogido, se ha sentado en un bar con la gente que estaba allí tomando un café y así se ha hecho. Pues créame que no. Lo que no ha tenido en cuenta es a esos jueces y a esos expertos con la toga que huele a naftalina arcaico, que todavía son incapaces de ver que los tiempos están cambiando. Y después, varias cosas más. Esta ley es perjudicial para las mujeres porque los violadores salen gracias a la ley. No sé si se da cuenta de la gravedad de las palabras que ha pronunciado usted en su anterior intervención. No, los violadores no salen gracias a esa ley, salen gracias a la interpretación de un principio de forma interesada que están haciendo los jueces de su cuerda para hacer política. Y esto es más viejo que el hilo negro. Y después, por otra parte, me decía usted, es que los jueces no tienen que recibir formación en materia de género porque ya han estudiado bastante. Todo, señora Martínez, todo y todas debemos recibir continuamente formación en materia de perspectiva de género. Bueno, pues que presten más atención. Algunos que presten más atención, que a lo mejor así se quedan con la copla. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir con la intervención anterior. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que al Partido Popular jamás le ha interesado todo lo que tenga que ver con política de igualdad. De hecho, o ha votado en contra de las leyes que tradicionalmente
se han debatido en el Congreso a favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres, o se ha abstenido, o simplemente después ha ido al Constitucional, porque hay unas cuantas en el Constitucional que, por cierto, para eso el Constitucional no se da tanta prisa en resolver, que está la ley del aborto 14 años esperando resolverse. Esas no se dan prisa, como para lo que estamos viendo en esta semana. El Consejo General del Poder Judicial, además, no contempló la revisión en la parte mínima, no lo contempló, no dijo ningún consejo al respecto, solo se refería a la horquilla máxima. Y por otra parte, ya que usted dice que esta ley está perjudicando a las mujeres, a mí me gustaría que usted presentara aquí lo antes posible un informe que explicara o que nos dijera qué está pasando con las víctimas, porque vuelvo otra vez al principio, a usted solo le importa la parte punitiva y solo le importa hablar de igualdad al Partido Popular cuando venga algún rédito político en ello. Ahora están viendo que con esto de que se están escarcelando a algunos agresores, están viendo un rédito. Y por eso les interesa. Si no, pasarían como han pasado siempre. Porque no les importa la igualdad. De hecho, lo único que le importa la igualdad es para pactar con esa extrema derecha en determinadas comunidades y ayuntamientos que niegan rotundamente que exista la violencia de género y las agresiones. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Pero yo insisto, un informe en el que diga que todas las medidas que contempla esta ley, todas las medidas que contempla para proteger a las mujeres están dando o no están dando resultados. Porque si esta es una ley para proteger a las mujeres antes, mediante la prevención, la investigación, la formación, a las víctimas, a los cuerpos de seguridad del Estado, el acceso precisamente a los juristas también, formación que le hace mucha falta en igualdad, a muchos, a todos no, a algunos. Y tendrá que desplegar y contempla desplegar en las comunidades autónomas centros de atención 24 horas para mujeres que sufren agresiones. ¿La Junta de Andalucía lo va a poner en marcha? Pregunto. Interese usted si la Junta de Andalucía va a poner estos centros de atención 24 horas a las víctimas, porque eso es importante, es una parte muy importante de la ley. Por lo tanto, cuando usted me presente un informe que diga que todas esas medidas no están sirviendo para nada, entonces podremos hablar de verdad y con criterios objetivos de si es buena o no es buena esta ley para las mujeres que sufren o puedan sufrir agresiones. Muchas gracias. Para cerrar. Gracias. Bueno, cuando ustedes dicen que se tiene que interpretar la ley, que es culpa del jugador el que se reduzcan las penas o se escarcele porque es por la interpretación de los jueces, mire ustedes, ¿saben lo que dice el Código Penal, artículo 2? Que se tiene que aplicar la ley más favorable al reo, con sentencia firme y con carácter retroactivo. ¿Saben lo que dice la Constitución española, artículo 9? Lo mismo. ¿Saben lo que dice el Código Civil en el título preliminar? Lo mismo. Por lo tanto, interprete lo que interprete, el juez se tiene que limitar a aplicar la ley. Y de aquí a que ustedes, si es que ustedes alguna vez pues modifican la Constitución, modifican el Código Penal o modifican el Código Civil, entonces se podrá hacer la interpretación que ustedes quieren. Porque aquí hay un rango normativo que hay que cumplir. Así que no nos cuenten cosas que no son posibles. Dice usted que qué pasa con las víctimas. Yo le cuento lo que pasa con las víctimas, lo que sale ahora mismo en los medios de comunicación. La víctima, por ejemplo, cuando hablan ustedes de la manada, pues hoy ha salido en los medios la situación en la que se encuentra la víctima, lo mal que lo está pasando, porque está esperando, que gracias a esta ley, gracias a la ley del Gobierno de Pedro Sánchez y de Irene Montero, va a ver como uno de sus agresores se le va a reducir la condena. Eso es lo que pasa a las víctimas. Mire, señora Collado, 10 violadores y pederastas rebajan sus penas de prisión por la ley del sí es sí en la provincia de Cádiz. La Audiencia Provincial en Jerez ha reducido ya 5 condenas por la ley del sí es sí en Jerez. 124 en total que van a día de hoy en España, que han visto de agresores y de violadores, que han visto reducidas sus condenas y los que se encuentran ahora en la calle. Y yo les pregunto, señores de la izquierda, ¿cuántos agresores sexuales se tienen que beneficiar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho? De lo mal que lo ha hecho este Gobierno, un Gobierno que ni siquiera reconoce su error y que no quiere revisar por la vía de urgencia, como le pedimos, esta ley para evitar que a futuro siga produciéndose lo que se está produciendo hoy. Porque ya el mal que está hecho, como le estaba diciendo antes, ya está hecho. Esto ya no se va a poder solucionar. Ya el que está en la calle se ha quedado en la calle y al que se le ha reducido la condena sigue con la condena ya reducida. O sea que ya ese mal, esas víctimas que han tenido que ver cómo sus agresores salen a la calle y se les reducen las condenas, eso ya no tiene solución. Pero por lo menos de aquí a futuro hagamos que no sigan saliendo a la calle agresores. Pónganse en la piel de las víctimas cuyos agresores y violadores están viendo reducidas sus condenas
o saliendo a la calle por la ley del sí es sí, no por los jueces, señor Ruiz Verdejo, por la ley del sí es sí. Le exigimos que se cambie la ley del solo sí es sí de manera urgente para que nadie que cometa un delito sexual en el futuro pueda ser juzgado con una pena menor a la que tenía antes, que tengan alma, que tengan sensibilidad y que tengan decencia. Gracias. Votamos la enmienda primero, ¿vale? Voto a favor de... ¿Qué? Una cuestión, por aclarar el voto, dado que es una enmienda de sustitución, en caso de que prospere la enmienda, quisiera aclarar el sentido de mi voto. Voto a favor de la enmienda, pero no suscribo ni una sola letra ni una sola palabra de la exposición de motivos de la propuesta del PP. Quiero que quede claro. Ya. Pero bueno, normalmente se manda lo que insta. En exposición de motivos es una explicación, no es, ¿vale? Venga. ¿Voto a favor de la enmienda? Pues queda aprobada. Ah, perdón, voto en contra. Queda aprobada. Siguiente proposición del Grupo Popular sobre retirada inmediata de la modificación del Código Penal. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Grupo Popular solicitamos la retirada inmediata de la modificación del Código Penal que supone derogar el delito de sedición y modificar la malversación. Bueno, en el marco de las negociaciones que tenía el presidente del Gobierno para los presupuestos generales, presentó su intención de reformar el delito de sedición y modificar la malversación. En ese momento era una intención, pero hoy ya se ha aprobado la derogación y la rebaja se ha llevado a votación en el Senado. El presidente del Gobierno ha confirmado una iniciativa legislativa de derogar el delito de sedición y sustituirlo por desórdenes públicos y reducir el de malversación. Consideramos que las leyes de España no pueden redactarse en la sede de Esquerra Republicana, ni por conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a la de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos. Con la aprobación hoy en el Senado, el Gobierno de España retoma un peligroso precedente que es el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino pongan claramente en cuestión la independencia del Poder Judicial y volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y la politización de la justicia al admitir que sean políticos condenados por sedición quienes modifiquen las penas y los delitos. Dicho de otra manera, de llevarse a cabo la reforma, el Gobierno de España estaría practicando activamente en el descrédito y el menoscabo de las instituciones fundamentales del Estado. Se considera esencial, o consideramos nosotros esencial, que las comunidades autónomas y ayuntamientos se pronuncien manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar el Estado de Derecho. Desde las instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio del que todos somos iguales ante la ley. Ni Pedro Sánchez es digno de la traición democrática del PSOE, ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad. Yo creo que el PSOE hoy, en estos momentos, tiene una gran oportunidad de dignificarse y ponerse del lado correcto de la historia para que en un futuro no sean señalados. Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de las instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible por menoscabarla. Instamos al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición y rebajar la malversación. Instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Gobierno de España a cumplir, acatar y respetar la Constitución española aprobada de forma mayoritaria, en la que no tiene cabida la sedición ni los referendos ilegales, y sobre todo a ratificar el artículo 2 de la misma. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la solidaridad entre ellas.
Creemos también que la rebaja de la malversación es la forma más avanzada de corrupción y de subversión a la democracia desde dentro. Por lo tanto, no debería ni siquiera plantearse la modificación ni legitimar a los delincuentes. Es una medida traumática digna de los regímenes comunistas más radicales de los últimos tiempos. De eso tenemos experiencia. ¿Grupo que desean intervenir? Señora González. Es curioso, ¿eh? Es curioso que estén ustedes aquí trayendo muy fuerte, esto hablando por justamente en teléfono, este hablando muy día, ¿no? En el que están impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, básico para la separación de poderes y para la democracia. La renovación. Están ustedes bloqueando la renovación. Saben que tarde o temprano van a tener que acceder, pero están ustedes anteponiendo la posibilidad de poder ejercer algún poder, porque necesitan decir que están aquí y que mandan algo, a pesar de que no ganaron las elecciones. Y ahora vienen aquí a traer esto en nombre del ordenamiento jurídico. La sedición es un delito por el que se provoca el quebrantamiento del orden público. O sea, y ustedes, ya, bien. ¿Por qué no? Pues porque son ellos los primeros que están yendo contra el orden público. Es que el Consejo General del Poder Judicial es un pilar para la separación de poderes de la democracia. Entonces, estar bloqueando ese órgano, evidentemente, va contra el orden público. La única diferencia es que es legal, evidentemente es legal. Por eso se están haciendo todas las modificaciones que se están proponiendo para que pase a ser ilegal. Sí, bueno, no. El concepto es ir contra el orden público. De todas maneras, esta proposición a día de hoy no tiene ningún sentido, puesto que ya ha sido aprobado, y lo que ustedes están proponiendo literalmente en la proposición es que el Gobierno de España retire la iniciativa. Ya no la puede retirar, puesto que ya ha sido aprobada. Por tanto, es imposible que pueda salir adelante tal como está. Por supuesto, nosotros la vamos a votar en contra y no voy a entrar en el fondo del asunto porque no merece la pena para nada. Muchas gracias. Desde luego, yo me quedo alucinado. Hay que defender, y más usted que ha estudiado Derecho, hay que defender la separación de los poderes del Estado. Se lo recuerdo, el legislativo, el ejecutivo y judicial. Eso ahora se va a renovar. Ahora se lo cuento yo todo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos? Que se ha ido aquí el compañero de Izquierda Unida. Pues está modificando el Código Penal, que supone derogar el delito de sedición y malversación, pero nos encontramos ante un panorama kafkiano, absurdo, porque los que están redactando las leyes son los propios condenados. Y todo esto es porque el gobierno quiere perpetuarse en el poder y que le aprueben los presupuestos. O sea, es que es muy fuerte. O sea, es que estamos metiendo la unidad de un país por perpetuarse un partido político, o vamos, es que es muy grave. Esto es que debería de hablarse, vamos, en todos los sitios. Se está utilizando la puerta gatera, donde los gatitos entran, saciando las aspiraciones de los independentistas, que además han dicho ya en los medios que ellos van a hacer otro nuevo referéndum de autodeterminación. Y el Estado, cuando esto se solucione, lo que se está modificando, el Código Penal, pues ellos ya van a estar, pues señores, aquí esto es jauja. O sea, esto es muy fuerte, o sea, esto es muy grave. Y usted ha estudiado Derecho, no sé. ¿Qué es lo que dice Europa? ¿Y qué es lo que dice Europa? ¿Qué es lo que dice Europa? Europa nos ha llamado 3 años consecutivos la atención para que haya independencia en los poderes del Estado y que se renueve el Consejo General del Poder Judicial para salvaguardar la independencia, como también el fiscal general. Y lo que trae el Gobierno es una proposición de PSOE y Unidas Podemos que él pretende también cambiar las mayorías para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Pero para qué? Para controlarlo, para dominarlo. O sea, nos parece una vergüenza que hayan intentado meter en la propia modificación del delito de malversación y sedición una enmienda
para cambiar la elección de los vocales del Tribunal Constitucional. Y usted me está hablando de separación de poderes, me está hablando de... Es un interés para controlar. Esto se llama fascismo. Esto se llama fascismo. ¿Qué hacemos desde Ciudadanos? ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Pues hemos defendido la separación de los poderes del Estado. También hemos dicho que se reforme el sistema de elección del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, para que los políticos tengamos menos capacidad para designarlo o incluso ninguna. Esa es nuestra postura. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, el Partido Popular y Ciudadanos pues siempre en los plenos nos quieren meter la política nacional en el ámbito local. Aquí lo que le interesa a los ciudadanos son otras cuestiones. No entiendo lo que hacemos aquí para una ley que se está aprobando en el Senado hoy y que hacemos aquí una petición de paralización cuando se está votando, ¿no? Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, los herederos del Partido Popular, o mejor dicho, en este caso, los herederos del franquismo con el Partido Popular y demás a la cabeza, decían que España se rompía. Cuando Felipe González llegó a un acuerdo con PNV y CiU, España se rompía, pero al año siguiente llegó a un acuerdo el señor Aznar con los catalanes en la intimidad, cuando hablaba catalán, y un acuerdo con el PNV. Ahí no se rompía España. Cuando Zapatero dialogó con ETA, decían que se rompía España, y lo único que se rompió y se acabó fue ETA. Pero la única vez que se ha roto España fue con la declaración de independencia que hizo el Parlamento de Cataluña cuando gobernaba el Partido Popular. Y lo que tiene que hacer la señora senadora que hoy está en el Senado es avisar a sus compañeros que hoy se votaba, que no tiene ningún tipo de trascendencia paralizar aquí o aprobar aquí una paralización cuando se está llevando a debate en el Senado. Lo que tiene que hacer la señora senadora, si es que ha ido, porque desconozco si ha ido, porque lleva 6 meses de senadora, de los cuales son 185 días, en el que ha ido 19 días, supuestamente, ¿vale? Pero que al día de hoy, la senadora que pagamos todos los jerezanos y todos los españoles, no ha presentado al día de hoy ni una pregunta, ni una iniciativa parlamentaria, absolutamente nada en 6 meses de trabajo en el Senado, que lo estamos pagando todos los jerezanos y que le estamos pagando a esta señora que no presenta ni una mísera pregunta para los intereses de la provincia de Cádiz, le estamos pagando 80.000 euros. 80.000 euros por no hacer nada. La única vez que ha hablado la señora María José García Pelayo en el Senado es para decir, juro, nada más. Nos ha costado la palabrita 80.000 euros. Pero es que además sus compañeros, por ejemplo, una senadora que entró en la misma fecha que ella, absolutamente presentó 2 interpelaciones, 4 preguntas. La señora Pelayo, 0 intervenciones, 0 preguntas. Acabado. Es la senadora 00. Bueno, en primer lugar, señora González, usted no me cambie el tema. Con respecto a lo que estaba diciendo el Poder Judicial, el PP lo que quiere es que los jueces elijan a los jueces. Nosotros queremos nosotros somos los que no queremos usar la justicia políticamente. ¿Quién colocó a la ministra como fiscal general? ¿O ustedes recuerdan la frase que salió en Televisión Española y que se repite a cada rato de la persona que dijo ¿de quién depende la fiscalía? Pues ese señor es el que preside el Gobierno de España, que desde luego para mí es una tristeza, aunque con esto no podamos hacer nada, como usted dice, porque eso ya está en el Senado, pero lamentablemente para mí esto es muy triste. Este mes es un mes negro para los españoles que creemos en la ley y que creemos en un país libre,
sobre todo por los que en algún momento nacimos en países libres que se convirtieron en graves dictaduras que comenzaron con estos pasos, y eso es así. Yo sé que a ustedes les gusta vivir en esos sitios, les gusta que las leyes se hagan beneficiando a los delincuentes, porque es un hecho que los delincuentes, los 108 violadores han salido, que esta ley que disminuye la malversación beneficia a los independentistas, que va a beneficiar a los independentistas porque Junqueras queda liberado y se puede volver a presentar, pero que además de eso beneficia a Griñán, porque al disminuir la malversación beneficia a él y a otros cuantos imputados de la Junta de Andalucía. Yo sé que a ustedes les gusta ese tipo de gobierno, esa generación de leyes que benefician a los delincuentes y que hacen más vulnerables a los pueblos. Eso es una realidad. Yo la conozco. Me tiembla el cuerpo cuando pienso que en esto se va a convertir en este país. Entonces, para mí, independientemente de que de aquí no podamos hacer nada en el Senado, creo que la base fundamental de la democracia y lo que fundamenta todo el sistema de gobierno en un país va desde la base. ¿Y cuál es la base? Los ayuntamientos. Tenemos la oportunidad de ponernos del lado correcto de la historia y gracias a Dios y a la Virgen yo siempre he podido estar en ese plano. Considero que debemos posicionarnos y ustedes, señores del PSOE, que tienen una trayectoria digna, tienen la oportunidad, como algunos compañeros vuestros, el ministro, incluso un presidente de la comunidad autónoma, de posicionarse en una situación digna. Yo los invito. Bien, voy a ser breve porque no merece la pena, entiendo. En estos términos no voy a debatir. Simplemente decir claramente, para que no quepa ninguna duda, para mí los independentistas no son golpistas, no han puesto en peligro a la nación y simplemente. Y luego me parece que el partido más corrupto de la historia de España venga a hablar de que la malversación se hace para beneficiar a algunos otros, es curioso, cuanto menos curioso. Nuestro voto va a ser en contra, evidentemente. Sí, muchas gracias. Bueno, cuando hablábamos antes de las garantías de la separación de poderes, no entendemos cómo se pueden proponer a ministros como Juan Carlos Campos o a Dolores Delgado en la Fiscalía del Estado. Esa es la división de poderes que tiene España. Y lo más fuerte es que Unidas Podemos, que venían a cambiar esto, se lo han tragado con papas. La malversación, así, tragada. Muchas gracias. Buenas, gracias, presidenta. Hombre, yo le pediría a la señora del Partido Popular que no vuelva a insultar más a mi país. ¿En qué se va a convertir mi país? ¿En qué se va a convertir? Si usted tiene un trauma o pasa algo en algún sitio, no lo traslade usted a mi país. Es decir, a mi país. No se va a convertir en ningún bolivariano ni nada por el estilo. Tenemos 44 años de una madura democracia, que respetamos la Constitución y respetamos absolutamente las leyes y las acatamos. Aquí, con que no vuelva usted a insultar la situación de mi país, que es la democracia. Pero es que además, lo que beneficia esta ley es a lo que acaba de decir la señora González, beneficia a todos esos corruptos del Partido Popular que han estado llevándoselo calentito de todas las arcas municipales, autonómicas y de toda la esfera de la administración pública. Por tanto, vamos a medir las palabras, vamos a intentar evitar esos conceptos de tiranía, de dictadura, cuando estamos en la democracia de España, que lleva 44 años, con un poquito de respeto, le pediría, en el lenguaje. Y por otro lado, lo que aquí nos preguntamos todos los jerezanos y sobre todo en este pleno, que nos dé las explicaciones la señora Pelayo sobre su función en el Senado, como hoy están haciendo su actividad parlamentaria. 80.000 euros que gana
y que absolutamente no se refleja en ninguna iniciativa. En ninguna iniciativa. Esto sí que es un fraude en política. Esto sí es un fraude. Y pediría a todo el mundo un respeto a todos los que estamos en este pleno. Ni España se rompe, ni España va a ir abocada a una política bolivariana, ni absolutamente nada. Vamos a intentar medir las palabras, un poquito de respeto, y sobre todo cuando haga mención usted a la que deslegitima y que dignifique al Partido Socialista, usted ha hecho mención a eso, cuando aquí el Partido Socialista ha luchado por la democracia y por esta Constitución, que lo ha votado, incluso renunciando muchas cosas, como lo hizo el Partido Comunista y como lo hizo parte de la derecha. Por tanto, un respeto a nuestra Constitución, a nuestra democracia, sobre todo a la división de poderes y, sobre todo, no metamos la política en cuestiones que, en este caso, ensucia esa división de poderes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para pedir respeto, usted debe respetar primero, ¿vale? Usted no conoce ningún aspecto de mi vida ni me interesa que lo conozca. Pero, de todos modos, lo primero que hay que tener es un poco de respeto. Yo aquí no he puesto palabras sobre usted que no sean una cruel realidad. Yo no tengo ningún trauma y si lo tengo no es su problema, ¿vale? Creo que debe tratar con respeto, porque ya que aquí se habla mucho de machismo y de todas esas cosas, las mujeres del Partido Popular lo aguantamos todo, ¿vale? Así que yo no tengo ningún trauma ni tampoco voy a caer en polémicas con usted porque yo no estoy aquí para discutir con usted. Posiblemente usted tenga un trauma con mi compañera del Partido Popular, eso sí puede ser, pero no lo sé. Tampoco es mi problema, ¿vale? Ahora, ese PSOE del que usted habla, para mí ya no existe. Para mí ya no existe porque yo conocí personas del Partido Socialista a las que aprecio y de otros partidos, pero lamentablemente ese Partido Socialista del que usted habla hoy por hoy no existe. Lamentablemente Pedro Sánchez ha puesto precio a todo, a todo en estos momentos, se ha rendido a los independentistas y eso es un hecho. La malversación va a beneficiar a quien va a beneficiar. Es así, también. O sea, los independentistas van a tener libertad, la malversación se va a disminuir y se van a beneficiar gente ya que estaba a punto de entrar a la cárcel por los ERE y eso es un hecho. Así que, bueno, yo, en primer lugar, lamento mucho sus palabras, espero que mantengan límites y respeto también hacia mí y no entre en juicio de valores de mi situación emocional o trauma o lo que haya pasado en el pasado. Creo que sigue siendo mi punto de vista que en España están pasando cosas muy graves, que se está reformando la ley por orden de los delincuentes y eso lo ve la gente. 7 de cada 10 españoles no están de acuerdo con la rebaja de la malversación ni con quitar la malversación del Código Penal. Que ustedes no lo quieren ver, lo siento por vosotros, pero eso es un hecho. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Está aquí. Queda rechazada. Siguiente proposición del Grupo Popular para la bonificación de los 20 céntimos del litro de combustible. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz, aprovecho las circunstancias que usted ha dicho antes. Esto es una proposición nacional, ¿vale? No sé si la tengo que traer o no, pero yo estoy convencido de que nuestro portavoz y los demás portavoces estarían dispuestos a cambiar todas las proposiciones por temas locales. ¿Está usted dispuesto en la próxima Junta de Portavoces que fueran temas locales, las proposiciones? No, ¿está usted dispuesto a que lo hagamos? ¿Lo dice usted públicamente que seamos capaces de la próxima Junta de Portavoces que las proposiciones sean temas locales que votemos aquí en el Pleno?
No, ¿verdad? Es que la democracia se demuestra aplicándola, no hablando, ¿vale? Mire, el otro día estuve yo... Perdón, por una aclaración simplemente. Lo que ha dicho el señor Díaz es que esto en este momento, o la otra, no se puede debatir. Esto todavía no está No ha dicho decidido. eso, no ha dicho eso. Perdón, estoy hablando. No, No ha dicho escúchame. Esto en este momento va a ir o no lo tenemos ni idea, lo del combustible, a un Consejo de Ministros el próximo martes. Estamos a tiempo, pero es que lo otro se está debatiendo en el Senado. No, imposible pero eso no es lo que ha dicho el señor que Díaz, ya perdone, Sí, presidenta. hoy se está debatiendo en el Senado. Señor presidente, pero eso no es lo que ha dicho él. Ha dicho usted está acostumbrado a traer cosas nacionales a cosas que no incumben de modo local en la ciudad. Eso ha dicho el señor Díaz. Entonces yo digo que si usted recoge el órdago, si nosotros a partir de ahora, yo estoy seguro No, pero si no es eso, es el ron, tocamos señor. las proposiciones de temas locales. Usted manda el ron. Lo que está claro es que esto a lo mejor llega a tiempo.